Muy buenas noches. Dios bendiga a todos los que se van a estar conectando a tu programa Conversemos con Nidia y Moisés Tanco, parte de la programación de El Shaddai Online, de nuestra iglesia El Shaddai aquí en Austin. Estamos muy contentos de que Dios nos permite nuevamente estar aquí en este Facebook Live para traer un tema de interés de asuntos que están aconteciendo ahora en estos tiempos, en el presente, apenas comenzando el año, que dicho sea de paso, ha comenzado un año bastante frío, bastante con inclemencias del clima, pero no solamente eso, ha comenzado un tiempo o ha comenzado un año nuevo con bastantes noticias que nos han estremecido por lo difícil que han sido ver los acontecimientos en el Capitolio, acontecimientos en diferentes países que están ocurriendo. En fin, queremos tocar algunas de estas cosas en esta noche, así que le damos la bienvenida a todos los que se van a estar sintonizando. Queremos que en esta noche usted nos escriba sus peticiones, queremos orar por usted y por su familia, así que vaya por ahí trayendo su comentario, trayendo su petición. Y usted sabe que en este programa estamos abiertos para compartir, para traer y para conversar en la mesa. Y en esta ocasión, como estamos en este mes de ayuno celebrándose, ¿verdad?, el ayuno congregacional, el ayuno de Daniel, estamos con el vasito de agua. Y así, con este vasito de agua, vamos también a compartir de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que, Nidia, por favor, saludando por ahí. Amén, qué bueno poder estar con ustedes un lunes más. Como bien dice Moisés, si tienen alguna petición, por favor, compártanosla, que queremos orar al final. Y realmente creo que es un tema bien interesante el que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Un tema bien relevante a lo que estamos viviendo, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que hablar de estas cosas, ¿verdad? Hay que hablarlo. A veces tomamos la posición de no crear controversia o de no entrar en problemas o dimes y diretes, y esa no es la intención de este programa. Así que usted anote por ahí, no queremos meternos en problemas, pero sí tenemos que levantar nuestra voz para hacer luz en medio de las tinieblas. Así que yo creo que eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que la opinión, los comentarios, las experiencias de ustedes van a ser bien importantes para que este tema se vaya desarrollando en base a lo que usted está viviendo, en base a lo que usted está observando. Y uno de los eventos o fenómenos que estamos observando en este tiempo es las diferentes opiniones de los medios de comunicación y cómo algunos pues traen información en base a sus opiniones o en base a sus principios. Así es. Y está toda esta guerra mediática que definitivamente afecta de diferentes formas a los eventos que estamos viviendo. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Texas, que está muy frío, pero por ahí no importa el frío, no importa todo lo que se levante, mi hermano, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir trayendo palabras que Dios haya puesto en nuestros corazones, así que resistan el frío, sígase adelante, abríguese bien y vámonos al tema de hoy que está caliente. Así que un abrazo a todos los que han dejado por ahí comentarios desde ya. Por aquí estamos compartiendo el programa, pero vámonos a lo que vinimos en el día de hoy. ¿Y qué pasó en el Capitolio? ¿Qué pasó? Tenemos algo que decir en cuanto a lo que ocurrió. Ya usted sabe, de acuerdo a las noticias, que recientemente hubo un grupo de personas o manifestantes que estuvieron protestando y fueron parte, fíjese, de un speech o ay Dios mío, ¿cómo lo diríamos? Trump estaba hablando a la nación, ¿verdad? Y en ese grupo donde a quien él se estaba dirigiendo, él comenzó a dar ciertas expresiones, comenzó a decir, ¿verdad?, del asunto de esto que ya hemos venido escuchando por bastantes semanas. Hemos escuchado el asunto sobre las elecciones, de cómo él se siente y lo que muchos opinan de que las elecciones fueron robadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final comenzó a dar unas expresiones en cuanto a la lucha, la pelea, en términos de ¿qué? De luchar y de pelear contra esta injusticia y contra todo esto que se ha levantado contra él para que él sea el reelecto. Esas palabras siguieron tomando más auge porque él siguió diciendo pues que es tiempo de levantarnos para pelear, para luchar, y la masa, los que estaban allí al frente, escuchando lo que estaba este hombre diciendo, ¿verdad?, el presidente Trump, luego él da la instrucción de que tenemos que marchar al Capitolio. ¿Por qué al Capitolio? Porque en ese mismo día se estaba llevando a cabo una vista
donde estaban los senadores y los representantes, o me parece que los senadores, estaban reunidos para ya confirmar al próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elegido por el pueblo. Y en medio de todo esto, el presidente dice que hay que ir para allá para luchar, para dejarnos sentir, para dar la voz y para luchar contra esta injusticia que se estaba cometiendo. Fíjese que yo no quiero hablar simplemente por hablar. Ya usted sabe que en este programa siempre nuestra base es una base bíblica, así que vamos a traer ciertas expresiones, pero siempre queremos fundamentarlo con la palabra. ¿Y qué dice la Biblia en Ezequiel capítulo 45, verso 9? Ezequiel 45, verso 9. Ezequiel 45, verso 9, ese es Dios hablándole a los líderes en ese tiempo. Y mira lo que le dice Dios a los líderes en ese tiempo. Amén. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Me llama la atención la responsabilidad grande que tienen los líderes delante de Dios y delante del pueblo. La responsabilidad de justicia, la responsabilidad de no maltratar al pueblo ni tampoco actuar con violencia. Es un mandato de Dios que dice la Biblia que dejen la violencia a un lado, sino que se enfoquen en administrar. Y fíjese que estamos hablando en este mes de muchos temas que tienen que ver con la mayordomía y la administración. Y el administrador se tiene que enfocar en hacer justicia. Y para poder hacer justicia hay que escuchar a los demás, hay que escuchar la ley, hay que escuchar lo que está aconteciendo. Pero fíjese, tenemos que dominar nuestras emociones. Tenemos que controlar lo que yo opino, lo que yo siento, para evitar que mi juicio se contamine, porque cuando el juicio se contamina, ya no actuamos de manera objetiva, ya no actuamos por el beneficio de otros, sino que ya estoy siendo motivado y empujado, o ya me estoy calentando por lo que son las emociones. Pregunta que hago ya comenzando el programa. ¿Nos ha pasado esto? Vamos a ver esto del Capitolio a un nivel mucho micro, ¿verdad? Microscópico. Vamos a verlo en nuestra casa. No sucederá en muchas ocasiones que estamos atendiendo ciertos asuntos en la casa y por alguna razón se nos sale de las manos. Algo que comienza pequeño se convierte en algo grande que por alguna razón, Nidia, se pierde el control. Entran las emociones, entran los comentarios y comenzamos a pensar que me están maltratando, no me están escuchando, me están diciendo, me están haciendo. Y lo que comenzó con un argumento que posiblemente era válido, se contamina y se mete el grito, se mete la violencia verbal, puede meterse, y se meten ya ciertas otras cosas que prácticamente tergiversan todo lo que estamos haciendo. Se pierde el control, se está perdiendo el control en la casa. Porque lo que aconteció en el Capitolio tuvo que haber ocurrido algo en la casa antes de llegar al Capitolio. Porque son gente los que provocaron lo que usted y yo vimos y las manifestaciones que vimos por televisión. Que por cierto, recientemente un programa de televisión, un noticiero muy bueno, dio detalles, 1 hora completa sobre los detalles de lo que ocurrió. Y al final yo me quedé pensando y dije la expresión de yo tengo algo que decir sobre lo que pasó. Eso que pasó y ese extremo, eso que se salió de las manos, viene de corazones y de gente que están fuera de control. Así es. Y gente que están fuera de control, que tienen un hogar, que tienen una familia, pero que públicamente se salieron de control. Cuéntame, Nidia. Y algunos de ellos llegaron sin la intención de ser parte de este desorden, pero se dejaron llevar, que es lo que sucede en muchas ocasiones, donde se dejan llevar por la corriente, ¿verdad? La palabra habla sobre la corriente de este mundo. Entonces hubo una corriente, unas influencias, ¿verdad? Y unas cuestiones que los llevaron a ese extremo. Y como bien dice Moisés, en ocasiones no es en el Capitolio allá en Washington DC, sino que es en la sala de nuestra casa. Y de la misma forma que ciertas expresiones de figuras públicas provocaron unas acciones completamente desordenadas y antidemocráticas, si le podríamos llamar, de esa misma forma a veces nuestras expresiones empujan a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, ¿verdad? A tomar acciones que uno dice, ¿cómo fue que nosotros llegamos ahí? Es increíble. De hecho, la opinión internacional quedó completamente boquiabierta porque lo último que esperaba, ¿verdad? Los ojos internacionales era ver nuestro país
en un caos semejante a lo que se ven en otros países donde no hay democracia. Entonces a veces tú y yo cuando terminamos unas ciertas situaciones en la familia decimos, pero ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Cómo fue que esto se fue de control, como bien decía Moisés? Y en ocasiones es que no nos detenemos a decir, no, aquí tiene que haber un orden, aquí tienen que haber unos principios, aquí tiene que haber la palabra del Señor en la casa tuya y en la mía, que estamos aquí conversando en esta noche, porque hemos establecido la palabra del Señor como el fundamento de nuestra familia. En nuestro país se ha establecido la palabra del Señor como parte de los fundamentos de nuestra nación, pero si usted y yo estábamos viendo los eventos que sucedieron hace varios días atrás, estábamos muy lejos, ¿verdad? De aquellos fundamentos que fueron originales de nuestro amado país, Estados Unidos. Fue muy feo. Y algo que tenemos que decir como pueblo de Dios es que repudiamos toda acción de violencia, repudiamos toda intolerancia. No porque alguien difiere de mí o tiene una opinión contraria a lo que yo tengo, significa que yo tengo el derecho de maltratar, yo tengo el derecho de golpear, yo tengo el derecho de destruir propiedad pública, que yo tengo el derecho de quemar, destruir, de atacar policías que están poniendo la ley y el orden. O sea, al final del día, mis amados, no importa qué ideología, religión o lo que sea, tiene que haber una cordura, tiene que haber alguien que se levante y que diga, espérate, hasta aquí. Porque no estamos a favor de esto. Podemos tener nuestras posturas conservadoras. Soy conservador, la iglesia es conservadora, tiene sus valores y tenemos nuestras opiniones, pero eso no nos lleva a atacar a los liberales. Eso no nos lleva a repudiar a los liberales. Nosotros tenemos que condenar todo acto de violencia, y esto que ocurrió da vergüenza como nación y preocupa mucho al pueblo de Dios, que yo espero que todo pueblo de Dios que transmita, que esté sintonizando, que esté conectado o que escuche este mensaje de alguna forma luego retransmitido, que sea una voz de alerta, porque es tiempo de seguir clamando, porque ciertamente estamos en los últimos tiempos. Tiempos donde realmente, vamos a estar dando lectura a varios versos que habla en Timoteo, segunda de Timoteo, escríbalo por ahí. Nos vamos a enfocar mucho en ese capítulo 3 de segunda de Timoteo, porque describe lo que está aconteciendo en estos tiempos. Quiero también dejar de decir que no es la primera vez que ocurren eventos que nos espanta, que nos asusta, que nos hacen sentir, espérate, se ha salido esto de control. Fíjense en que hace como unos 5 años atrás, ya no estamos hablando de un ejemplo secular fuera de la iglesia, sino que una iglesia llamada Westbrook, de Topeka, Kansas, fue muy famosa a nivel nacional, porque hace 5 años comenzaron a hacer unas ciertas actividades y unas expresiones tan terribles que, miren, mis hermanos, por ejemplo, esta iglesia comenzó a ir a centros de aborto y comenzó a atacar a estas personas que estaban yendo a estos centros para aborto, y comenzaron a atacar a esas personas ya inclusive físicamente, atacando físicamente. Tenían letreros diciendo que Dios odia a todo homosexual, que Dios odia a todo aquel que se hace abortos, en fin. Hay muchos ejemplos tristes. ¿Y por qué digo esto que fue la iglesia? Mire, mi hermano, esto fue algo público. Esto fue algo que recorrió la nación completa. ¿Y qué tiene que decir el pueblo de Dios ante eventos tan terribles como este? Es que repudiamos estas cosas que se están levantando, que son eventos y situaciones fuera de control. Se están notando de que hay una expresión que estoy repitiendo una y otra vez: fuera de control. Esto se desbalanceó completamente. Así que aconteció, y eso estoy trayéndolo como un ejemplo dentro que tiene que ver con la iglesia, porque tenían nombre de iglesia. No considero que son parte del pueblo de Dios, porque ahí no hay fruto del Espíritu Santo. Ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces, los que no son espirituales, que no conocen, simplemente están viendo el nombre iglesia y nos están etiquetando como que la iglesia es esa. Es una iglesia fuera de control, intolerante, que se manifiesta de esta manera. Inclusive, vamos a ir mucho más allá. En lo que estamos viendo en televisión, están asociando la iglesia con estos grupos extremistas de derecha, que son extremadamente conservadores, intolerantes, y que están dispuestos a ser violentos a la hora de manifestarnos como conservadores. Porque inclusive en lo que aconteció en el Capitolio, allá había gente cristiana que estaba
respaldando y dando el ok, como así decir, ¿verdad? Como diríamos, estaban aprobando lo que estaba aconteciendo y que como iglesia aprobábamos este tipo de acciones en esto que está aconteciendo. Mire, mi hermano, cada cual se expresa como se quiera expresar públicamente, pero aquí, como iglesia, basándonos en la palabra y en la escritura, nosotros repudiamos este tipo de acción. Nosotros no estamos a favor de este tipo de acciones extremos, que son extremos, intolerantes, de corazones extremos que están fuera de control, que no podemos decir que ahí está Dios. Yo quiero ser más claro, yo no sé, tenemos que ser bien claros en cuanto a esto para que no hayan áreas grises, para que no hayan áreas de confusión aún dentro del pueblo. Vamos a otro ejemplo y te doy la palabra a Nidia, porque yo sé que Nidia tiene algo que decir también. Aquí tenemos algo que decir. Si usted tiene algo que decir, por favor, mis amados hermanos, escríbalo. Yo no tengo ningún problema. ¿Usted está a favor? ¿No le parece? ¿Le parece? Escríbalo. Pero recuerde, vámonos a la palabra, ¿ok? Vámonos a la palabra, que ahí está la base. Pero por favor, pueden escribir lo que usted piense, lo que usted sienta, pero yo siento mi corazón que me arde con esto que está aconteciendo. Una pregunta, si nosotros estamos lidiando con asuntos dentro de la iglesia, usted que va a la iglesia, si usted está lidiando con su líder de su iglesia, usted está lidiando con alguna situación, alguna diferencia, mire esto, ahora vamos, con una diferencia, pero que el resultado de la diferencia los llevó a gritarse o hasta faltarse el respeto de palabra. Qué triste, ¿verdad? Y a llevarnos a no hablarnos a nivel de que usted no puede ver a ese hermano en el culto el próximo domingo. Porque si lo ve, se le hierve la sangre. Ahora fue. Mire, mi hermano. No se desconecte. Quédese ahí tranquilo. Pero si llegamos a si esa situación se da dentro de la iglesia, porque fue dentro de la iglesia, estaríamos de acuerdo con ese tipo de acción. Pero es que eso nunca ¿Qué pasa pasó? en la iglesia. No, es muy de cerca esto. Es que, mi hermano, tenemos que ser cristalinos, tenemos que ser abiertos y no somos perfectos, no lo somos. Pero cuando cometemos este tipo de error que sale a la luz pública, que sale para afuera, tenemos que hablarlo y decirlo. Mire, hubo un error, hubo una falta de control. Nidia, cuéntame, porque si no Sí, sigo. hubo una falta de control. Fíjate que es bien importante recordar que, como dice el Señor en su palabra, por los frutos los conoceréis. Y como tú bien decías, allí no estaba la presencia del Señor, porque el Señor nos manda a ser pacificadores. Busca la paz y síguela. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de desacuerdo por los resultados de las elecciones, es o no es, Georgia, el otro estado, lo que sea, nosotros tenemos que buscar la paz y seguirla. ¿Por qué? Porque si no, entonces vemos lo que estamos viendo ahora mismo. Algo que no está dando un fruto del Espíritu, un fruto que dé gloria al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, y vamos a estar hablando de ese detalle más adelante, ¿verdad? Tenemos que separarnos. La hermana Carmen Cárdenas, Dios le bendiga, qué bueno saludarla, nos dice, no, de ninguna manera. Amén. Saludamos a la hermana Giovanna. El hermano Jordani también, Amén. La hermana Lore, la hermana Rox Valverde, que siempre por ahí se conecta, igual que la hermana Lore, así que qué bueno poder saludarlo. Pero ciertamente tenemos que tener los ojos abiertos y no nos podemos quedar neutral. Porque dicen en mi país que el que calla otorga. Y eso no es un versículo bíblico, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si usted y yo nos quedamos calladitos, entonces la corriente popular, el pensamiento popular, le otorgamos la razón. Entonces tú y yo tenemos que plantarnos claramente y con amor poder comunicar este tipo de información, poder ser luz en medio de este caos. Nosotros, la iglesia, no somos así. No. No. Yo no estoy en ese grupo. No me pueden identificar como algo así. No, yo no estoy de acuerdo con posturas o con opiniones liberales y pensamientos liberales, no lo estoy. Pero no odio a esa persona, no le hago daño a esa persona, ni busco hacerle daño a ninguna persona, jamás. El Espíritu Santo a mí me prohíbe que yo levante la mano para hacerle daño a otra criatura de Dios, porque se nos está olvidando que las criaturas fuimos todos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios y hay algunos que han aceptado a Jesucristo como Salvador y se han convertido en hijos. Hay otros que todavía no son hijos y no porque no son hijos, opinan diferente a mí, piensan o sienten diferente a mí. Yo tengo el derecho de hacerle daño a otra criatura que fue también, mire bien, que fue también creado por Dios. Dios
envió a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo aquel, yo quiero repetir esa expresión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que todos somos todos. Yo tengo claro, mi conciencia clara y mi juicio claro, que Cristo quiere alcanzarnos a todos. Por lo tanto, yo no puedo ser piedra de impedimento. Yo no puedo ser alguien que tal parece somos los justicieros, los que vengamos y los que defendemos la verdad y por el honor a la verdad hacerle daño a otro, atropellar a otro, destruir a otro. El Señor reprenda al diablo. Eso se llama una influencia del enemigo. Y queremos llegar a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Donde me están hablando de espíritus engañadores, ¿verdad que sí? Me dice el verso, 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, da una descripción detallada de cómo serán los hombres de los últimos tiempos. Y cuando comienza a describir, mire mi hermano, ¿lo tenemos por ahí? Sí, aquí lo Ay, tenemos. vamos a leerlo. Primero o segunda. Porque es que tenemos segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, del 1 al 5. Y es una lista un poco larga, usted vaya apuntándola y escúchala, preste atención. Y todas estas cosas las hablamos para que recordemos que la palabra del Señor también nos guía en estos tiempos. Que tú y yo somos llamados a juzgar todas las cosas a través del filtro de la palabra, poder clamar y poder entender los tiempos, que es lo que la palabra hace. Entonces, fíjese qué interesante que en esta versión le llama a esta sección carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días. Pero espérate, antes de dar esa descripción, mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otras palabras, yo tengo la verdad, conozco la Biblia, sé que lo que otras personas están, sé que muchos manifestantes, Black Lives Matter, estos grupos liberales, esta agenda liberal que hay en la televisión, todo esto que estamos viendo, cuando vemos la agenda que tienen, realmente uno repudia lo que ellos están dando promoción. No estoy de acuerdo con lo que ellos dan promoción. No estoy de acuerdo con que se viole el núcleo familiar que es entre un hombre y una mujer. No estoy de acuerdo con el aborto. No estoy de acuerdo con toda esa agenda. Pero una cosa es no estar de acuerdo con la agenda y otra cosa es yo dejarme guiar por espíritus engañadores de doctrinas de demonios que me van a hacer pensar que yo puedo actuar de cualquier manera porque tengo la verdad. Que era lo que veíamos con esta iglesia que estábamos hablando hace un rato. Ajá. Que porque ellos tenían la verdad en términos de lo que la palabra habla en cuanto a una vida, un estilo de vida pecaminoso, pues entonces eso le daba licencia de ir a atropellar a las personas en su momento más sensible. Estas personas llegaban a los funerales, hermano, a los funerales con letreros que lo que hacían era atropellar a estas vidas que estaban sufriendo y en vez de llevar el amor y la esperanza de Cristo a nombre de la iglesia de Cristo, llegaban a atropellar y a maltratar a estas personas de la peor forma posible. Entonces, ahí es donde vemos entonces unos frutos. Volvemos al mismo tema, ¿verdad? De los frutos. Pero aquí, ¿quieres? Ya te veo. El hermano tiene muchas cosas que opinar. Si le damos vuelta a este asunto y nos metemos en casa para leer entonces, ¿verdad?, la descripción de 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando yo tengo la razón en el argumento con mi esposa, yo puedo hablarle de cualquier manera a mi esposa que es vaso frágil, porque yo tengo la razón. Gastó algo que no debió de haber gastado, habló lo que no debió haber hablado, fue a donde no tenía que haber ido. Escuche bien. Yo porque la razón me lleva a actuar de una manera irracional, sin amor y sin afecto natural. Tenemos licencia de decir lo que queramos decir. Cuéntenos. Y actuar como queramos actuar porque tengo la razón. Porque yo tengo la verdad. Mi hijo falla. Ya yo le enseñé. Le di el consejo. Le dije cuál era el camino. Él se extravía del camino. Toma malas decisiones y ahora yo tengo entonces el derecho de maltratarlo, de golpearlo, de sacarle sangre, de entrar a la violencia, de cerrarle las puertas, de no saber nada de él y de olvidarme de mi ministerio como padre. Cuidado. Es que tenemos que tener cuidado. La verdad no nos puede cegar. No.
La razón y la verdad no me puede cegar a mí a nivel de yo empezar a dar un fruto de la carne. Y a eso es que queremos llegar. Yo no me puedo parecer a la lista que vamos a escuchar en 2 de Timoteo capítulo 3 porque yo tengo la razón. Entonces, vamos a la Biblia. Yo tengo la razón. Por lo tanto, mis acciones se parecen a esto que vamos a leer. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Dice, también debes saber esto, y este es Pablo dándole el consejo al joven Timoteo, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Estaremos de acuerdo con esa palabra? Ajá. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Vamos uno a uno. Amadores de sí no mismos. terminamos nunca. No, uno a uno, rapidito. Yo tengo la Amadores de razón sí y mismos. yo me puedo amar a mí mismo más que a otro cuando la Biblia me dice que yo considere a otro hasta primero que a mí, que yo mismo. Vamos a seguir. Amadores de sí mismos. Avaros, Yo tengo la razón, puedo ser avaro. vanagloriosos, Vanaglorioso, sí, Nidia. soberbios, Soberbio. blasfemos, Blasfemo. desobedientes a los padres. Yo tengo la razón, por lo tanto puedo desobedecer a mis padres. Porque yo tengo la razón. Mi papá me dice que no salga, pero como yo tengo la razón, yo salgo. Así es. Sigue, Nidia, porque si no... Ingratos, Ingrato. impíos, Impío. sin afecto natural, Wow. implacables, Implacable. implacables que nadie los controla. Ahí está. Andan por la libre, dicen en mi país. Yo tengo la razón Implacables. y yo puedo actuar de una manera implacable. Válgame, sigue. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Crueles, porque fíjate, alguien cruel es alguien que le hace daño a la policía, que por cierto hubo 4 muertos en este revolú que se formó en el 5 en el Capitolio. Yo tengo la razón, por lo tanto puedo entrarle a puño, en verdad, por ponerlo así, a un policía. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, Ahí está. pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hay que evitarlos. Evita. No es la hermana evita, es que los evites, que no, evita. No andes con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y aquí comienza a contar, ¿verdad? Las cosas que ellos hacen. Pero fíjate qué interesante que dice El en el 10. versículo 10, pero tú, esos peros está. de Dios, a mí me encantan esos peros de Dios, pero tú. En medio de todo este tipo de hombres, en medio de todo tipo de tiempo peligroso, en medio de este momento o de esta generación que se está comportando como vemos aquí descrito, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Hasta el 14. Dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amén. Todas estas cosas las has hecho. Pero tú persiste en lo que has aprendido, dice Ahí el está. versículo 14, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces ahí en el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con todo el fin, Amén. de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor viene a ser útil para que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. ¿Usted cree que lo que vimos en el Capitolio es una buena obra preparada por Dios? Claro que no. Entonces tú y yo tenemos que decir, hay tiempos peligrosos. Estamos viendo desde maestros hasta políticos, hasta los jefes en las escuelas, hasta los maestros en los salones de clase, que son implacables, que no tienen afecto natural, que son vanagloriosos. Mire, oiga, 1, 2, 3, 4, llenan todas las cualificaciones. Pero tú y yo tenemos entonces que persistir en lo que hemos aprendido, que es esta palabra preciosa del Señor, porque eso es lo que nos va a preparar a hacer buenas obras. Eso es lo que nos va a permitir seguir hacia adelante. Y nos va a permitir, Moisés, traer luz en medio de las tinieblas en la sala de mi casa. Primero. Porque usted sabe que sus hijos están viendo la televisión, sus vecinos están viendo el internet y los periódicos diarios, las noticias, todas estas cosas. ¿Y qué tú y yo tenemos que decir? Está bien entonces que nuestros hijos y nuestros parientes y dolientes vean este tipo de acciones y piensen que nosotros como hijos de Dios estamos de acuerdo con estas acciones. No, Señor. Tenemos que pararnos y decir no. Este tipo de situaciones ya la palabra nos advirtió. Amén. Vengan que les voy a contar. Saquen ahí 2 de Timoteo 3. Vamos a leer. Mira, fulano.
¿Ve? Aquí estamos viendo, son amadores de sí mismos, son vanagloriosos, son ingratos, son impíos. Anda. Pues entonces no nos tiene que tomar sorpresa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los evitemos. Ellos a un lado y nosotros al otro lado. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, los vamos a evitar y vamos entonces a persistir en lo que hemos aprendido. Y vamos a concentrarnos en nosotros, mis amados hermanos, porque a veces tenemos unos pensamientos de justiciero y de que tenemos que fijarnos en todo el mundo, en el vecino, y mira la nación, y mira cómo está esto, y mira cómo está esto otro. Pero vamos a detenernos, vamos a aplicar la palabra a nosotros primero. Así es. Si hay algo, algún comportamiento en mí o en mi casa que se parece a la lista de 2 de Timoteo capítulo 3, mire mi hermano, tenemos que trabajarlo. Así es. Porque qué fácil es trabajar en el techo del otro cuando el mío es de cristal. No, señor. Vamos a concentrarnos. Eso fue fuerte, ¿verdad? No, vamos a seguir. Tenemos que concentrarnos en nosotros. Tenemos que concentrarnos en nuestra casa. Porque lo que aconteció en el Capitolio tuvo que haber comenzado con una debacle o con un desastre en la casa y a nivel personal. Por lo tanto, el consejo que queremos dar en esta noche, para ya ir cerrando este programa, que ha sido un programa difícil, tenemos sentimientos encontrados, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo a nivel de nación y estamos nosotros como familia Tanco apertrechados, como decimos, porque no queremos que ningún espíritu, como dice en 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores que me hagan a mí perder la razón y el juicio de que Dios es un Dios de amor, de que Dios quiere alcanzar las vidas y las almas y que Él no nos llamó a destruir, no nos llamó a odiar, no nos llamó a polarizarnos a un punto donde se pierda en mí el amor natural. Por ejemplo, por lo tanto, quiero decir, y con esto vamos ya a darle forma final, queremos dar un consejo claro y bíblico sobre lo que está sucediendo. Si usted es siervo de Dios y usted conoce, usted es iglesia, le rogamos, le instamos, le rogamos que por favor no se deje llevar por la corriente. Número 1, tienes que resistir a todo lo que el enemigo y los espíritus engañadores te quieren empujar. Pero no comiences con tu opinión sobre el Capitolio. Comencemos en mi casa. Vamos a tener una actitud de resistencia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de que en mi casa haya actos implacables. No estoy de acuerdo de que haya actos de violencia. No estoy de acuerdo de que nos faltemos el respeto. No estoy de acuerdo de que porque yo tenga la razón o la verdad, maltrate a mis hijos, maltrate al que esté en mi casa y yo permita ciertas cosas en mi vida y en la vida de mi familia. Comencemos por ahí. También en el trabajo. Así es. Sí, porque estamos como que solamente Capitolio. No. En mi casa, en el trabajo, en la escuela, con mis vecinos, en fin, vamos a pasar el filtro. Hermanos, resista a todo lo que nos quiere empujar a ser implacables, a ser violentos, a destruir a otros, a traicionar a otros, a hablarle a otros como nos dé la gana. No, Señor, reprenda al diablo. Nosotros no somos de esos, nosotros somos luz. Amén. Por lo tanto, número 1, resiste. Resistir. Dice Efesios capítulo 6, verso 13. Tremendo, apúntalo ahí y le hace todo ese versículo de Efesios 6. Es tremendo. Mira lo que dice Efesios 6, Dice, 13. por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Ese día malo, ese día de peligro. El Señor sabe que vamos a tener días malos, vamos a vivir tiempos peligrosos. Y dice el Señor en su palabra que tú y yo vamos a agarrar toda esa armadura que hay en ese capítulo 6, lo detalla. Y vamos a tener esa armadura para que cuando pase todo este tiempo malo, porque este tiempo va a pasar, tú y yo estemos firmes. Porque si pasa todo este tiempo malo y tú y yo estamos hechos pedazos, entonces ¿de qué nos sirvió? Entonces, ¿por qué decimos que le creemos a un Dios de poder? No, si contamos con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque vienen tiempos malos. Y en esa armadura de Dios tú y yo nos vamos a refugiar en la palabra, en la oración, en el mantenernos firmes, en seguir llevando, ¿verdad?, prestos el evangelio. Y cuando este tiempo termine, ¿cómo vamos a estar? Vamos a haber resistido y vamos a estar firmes en lo que hemos creído. Mire cómo Pablo le dijo a Timoteo, aún en los últimos tiempos, en los tiempos malos, cuando vengan los tiempos malos,
Te es necesario persistir en lo que has aprendido. Nosotros fuimos alcanzados por el amor de Dios. Nosotros cuando nacimos de nuevo, la primera enseñanza fue que Dios nos amaba. El amor de Dios nos trajo. El amor de Dios nos hizo cambiar muchas cosas. Cambiamos nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Nos atrajo el amor de Dios, que nos salvó, que nos alcanzó, que nos perdonó. Por lo tanto, nosotros nacimos en el amor de Dios. Ahora que llevamos una trayectoria y un tiempo como pueblo de Dios, ahora no nos vamos a desviar de nuestro inicio, de nuestros comienzos. Nosotros no nos vamos a desviar. Sabemos nuestros fundamentos. Tenemos el ejemplo de Cristo mismo, que aún en la cruz no abrió su boca, sino que se entregó a sí mismo por ti y por mí. Lo hizo por amor. Nosotros podemos pararnos en la brecha y decir, esto está bien, esto está mal. Sí lo podemos hacer. Tenemos voz. Tenemos una voz. Podemos decir, podemos resistir, podemos hablar, podemos hacer todo esto. Pero mi comportamiento es un comportamiento de alguien que ha conocido a Dios. Y primera de Juan, como dice el apóstol Juan, dice claramente que el que ha conocido a Dios, ama a Dios y ama a su prójimo. El que no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios. Y tú y yo tenemos que actuar como gente que hemos conocido a Dios. El amor verdadero del Dios Padre que nos inundó, que nos amó y quiere que nuestros hogares reflejen un comportamiento de amor, que nuestras vidas reflejen un comportamiento de amor. Y aunque estemos en las calles quizás hablando, resistiendo, diciendo que estoy a favor o estoy en contra, no cruzaré la línea al odio, a polarizarme y a destruir a los demás por honor a la verdad. Porque el fin no justifica los medios. No, señor. No, señor. Mi batalla está en las rodillas y en amar a mi prójimo. Y yo me amo a mí, amo a Dios, me amo a mí, amo a mi familia. Aunque, mire, mi hermano, hayan diferencias, tenemos que persistir en lo que hemos creído. Por lo tanto, en esta noche hay dos palabras que con esas te dejamos. Resiste y persiste. Resistamos y persiste. Vamos a persistir en lo que hemos aprendido. Y hay varios comentarios y a mí se me fue de la mente que usted está escribiendo, perdónenme, discúlpeme, pero mire, nuestra hermana Miriam Cepeda, Salmo 42, del 5 al 11, nos deja aquí el verso 5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Ese verso nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo porque el amor de Dios nos sostiene. Y un alma abatida actúa fuera de control y nosotros somos gente que está siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra hermana Elizabeth González dice amén, porque Cristo es amor y estar firme con toda la armadura de Dios. Aleluya. Miriam Cepeda también nos dice, pongamos toda nuestra confianza en Dios y mostremos el amor de Cristo. Amén. Y eso comienza en casa. No se olvide que fueron personas los que demostraron, hicieron lo que hicieron y esa gente tiene familia. Eso vino de un hogar que no está fundamentado en el amor de Dios y que está mostrando un comportamiento implacable, pero tú y yo no somos implacables. Claro que no. Tú y yo sabemos que le servimos a un Dios de justicia. Tú y yo sabemos que le servimos a un Dios de paz. Y nosotros, en vez de irnos con palos y armas, ¿verdad?, para destruir, nosotros nos vamos de rodillas a clamar porque le creemos a un Dios de poder, un Dios que escucha, como decía ese versículo hermoso que nuestra hermana compartió de los Salmos. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Aún vamos a tener tiempo de clamar y de poder alabar a Dios cuando veamos la justicia. Porque dice la palabra del Señor que cómo podré seguir viviendo si no creeré que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En medio de todo este tiempo, tú y yo tenemos que creer. Y la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos ahora mismo, hay caos, hay tiempos de peligro, pero tú y yo vamos a persistir y vamos a creer y vamos a saber que el Señor
hace justicia. Veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos a hacer la diferencia. Nosotros Claro no nos que comportamos como cualquier otro se comporta. Nosotros tenemos un testimonio y lo vamos a cuidar aún en estos tiempos, en nuestra casa y fuera de nuestra casa. Así que, mis hermanos, les exhortamos a que usted siga siendo activo en lo que tiene que ser activo. Hable, traiga luz, traiga la verdad, pero no permitamos el descontrol, no permitamos que espíritus engañadores se metan en nuestra casa, se metan en nuestras conciencias y nos hagan actuar de la manera completamente errada, que no es lo que está fundamentado en la palabra. Nosotros somos agentes de amor, portadores de esperanza sobre todas las cosas. Así que les amamos. No hemos visto peticiones, así que vamos a hacer una oración por todos los que están sintonizados y los que van a ver esta transmisión luego. Vamos a levantar un clamor, vamos a orar por ustedes, pero levantemos un clamor por nuestro país para que Dios sea tomando el control, el rumbo de esta transición tan terrible y tan difícil que se está llevando a cabo a nivel político y nos afecta a todos. Así que tenemos que orar, como dice la Escritura en el capítulo 13 de Romanos, que hemos sido puestos para orar por los gobernantes, así que vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche y clamamos primeramente por esta nación, Señor, tan polarizada, una nación en caos, tal pareciera, Señor, que está todo fuera de control, pero sabemos que en ti nada está fuera de control. Te pedimos, Dios, que tú tomes el control, que tú, Señor, oh Dios, seas reprendiendo todo espíritu de violencia que está suelto en las calles. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos por manifestantes, por la policía, oramos por el gobierno, Señor, principalmente por esta transición que se está llevando a cabo, Señor amado, para que no haya violencia, para que no haya muertos, para que no haya, Señor, gente inocente siendo atropellada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se cumpla tu plan, que se cumplan tus designios en estos tiempos, Señor. Oramos y rogamos por las vidas humanas para que no se pierda ni una más. Y te ruego, Señor, oh Dios, que todo en paz se pueda discutir, Señor, oh Dios, que tus preceptos permanezcan, Señor amado, aún en medio de estos tiempos, Señor. Oramos por los que han sintonizado, oramos por las familias que están sintonizadas. No queremos que ningún espíritu engañador se meta en nuestra casa, Señor. Queremos, Dios mío, que tu paz, que tu amor sea controlándonos en todo tiempo. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a manifestar ese dominio propio, a permitir que el Espíritu Santo, Señor, oh Espíritu de Dios, sea tomando dominio y control de nuestras mentes y nuestros comportamientos, Señor. Ayúdanos a cada día a modelar, Señor, de que tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Amén, amén, amén. Mis amados, será hasta la próxima, el próximo lunes. Será un programa distinto, diferente. Nos dejaremos llevar por lo que Dios ponga en nuestros corazones, pero en la noche de hoy, mis amados hermanos, con todo esto que está aconteciendo, teníamos algo que decir. Porque la iglesia no se queda callada aún en medio de estos tiempos y en temas difíciles. Aunque sea difícil el tema, tenemos algo que decir. Usted no permanezca callado. Convérselo con alguien, hable con alguien, tráigale luz a alguien y menciónale qué es lo que dice la Biblia. Amado, les amamos. Un abrazo muy fuerte de parte de la Iglesia El Shaddai, principalmente de la pastora Maribel y de todos los líderes de la Iglesia El Shaddai. Este ha sido un programa más de Conversemos. Será hasta el próximo lunes a las 7:30. Riega la voz. Déjale saber a la gente que todos los lunes a las 7:30 venimos con temas calientes. Así que sintonícenos. Dios les bendiga, Dios les guarde y en victoria con Cristo. Bendiciones. Hasta la próxima.